Momento de hablar de política y actualidad con nuestro siguiente entrevistado, Vlado Milosevic, diputado por el Partido Liberal, a quien tenemos en línea con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muchas gracias, diputado. Oiga, se ha tensionado la relación del Frente Amplio PC con el Partido Socialista por lo de Giorgio Jackson, pero también salió del lobby, también ha salido el general Yáñez. La cosa no ha estado de las mejores en las últimas horas y hay un encuentro en la casa del diputado Hirsch, entiendo hoy. No sé si usted tiene el mismo panorama, que la situación requiere una conversa interna. A ver, sí, creo que por supuesto el tema de más que de Giorgio Jackson, creo que el tema es de Fidel Espinosa, o sea, verdaderamente quien se extralimitó en sus declaraciones haciendo imputaciones que son infundadas, injustas y hasta sensacionalistas, diría yo, porque al final eso es lo que está detrás de una declaración de ese tipo. Es lo que tensiona, ¿no? Ahora, me parece bien, creo que Giorgio Jackson tiene todo el derecho y más que eso, incluso la obligación de tener que aclarar las cosas judicialmente, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una tensión que no sé por qué tiene que comprometer a las coaliciones, digamos, o al Partido Socialista versus el Frente Amplio. Esto es una cuestión entre Fidel Espinosa ya, pero Gonzalo Winter habló que eran desleales los del PS por apoyar a Fidel Espinosa. Entonces, claro, porque hicieron una declaración como casi defensora de Espinosa. La verdad es que yo diría, aquí no hay que agrandar lo que no es necesario agrandar. Aquí hay una cuestión que tiene que aclararse judicialmente. Se le hizo una imputación de un delito concreto, cuestión de la cual no hay ningún antecedente al respecto, y todos sabemos que es falso, abiertamente, todos lo sabemos, el propio senador lo sabe, y por lo tanto tendrá que aclararse judicialmente porque la política tiene un límite. No todo vale en política. Eso es clave. No todo vale. Y eso aplica para cualquiera. O sea, pero hay un no punto... solo para ellos dos, digamos. Sí, pero también como alguna vez dijo Andrés Alamán, la política sin llorar. ¿Se acuerda usted de esa frase? Usted era muy pequeño quizás, pero sí, pero como por ahí por los 90, comienzo de los 90, Andrés Alamán decía que la política era sin llorar y muchos siguieron como ese camino. Quizás sí es con llorar. No sé. O sea, digamos, distingamos las cosas, porque una cosa es que sea sin llorar en el sentido de que efectivamente hay que tener cuero duro y eso está bien, eso se entiende. Pero otra cosa muy distinta es creer que eso significa que aquí no hay ningún tipo de límite, que una política, porque eso no corresponde, o sea, no me parece que los políticos deban estar tratándose entre ellos de manera abiertamente falsa, imputándole delitos que no corresponden. No me parece, o sea, abiertamente. Bien. No. Ahí está el punto, ¿no es cierto? Él tiene derecho a defender su honra en el caso de Giorgio Jackson. Y usted dice, cualquiera, efectivamente, cualquier chileno o chilena. Pero vamos a la dificultad política. Usted es diputado del Partido Liberal, probablemente tiene una mayor capacidad para observar que las dificultades, no sé si la palabra dificultad, las tensiones, las desavenencias, este matrimonio que ha sido un poco forzado entre socialismo democrático y pro-dignidad, cada tanto muestra sus grietas y lo que finalmente está revelando esto, y sí, eso es importante, el ánimo que hay en dos partidos que son dos partidos en dos coaliciones que son ejes del gobierno. ¿Y por qué es importante? Porque el gobierno está entrando a su segundo periodo para cerrar en la mitad de su periodo. Sí es importante en ese sentido las dificultades de sus coaliciones para poder funcionar juntos. Bueno, por algo se van a reunir. A ver, yo diría dos cosas. Primero, creo que yo pensé que la relación iba a ser peor al inicio del gobierno. Porque ahí sí que no había confianza, ahí sí que había más distancia y eran dos culturas que no conversaban mucho. Creo que ahora, mirado estos 2 primeros años, yo diría, efectivamente hay dos almas, lo reconozco abiertamente, creo que hay dos almas. No creo que eso haya sido algo tan dificultoso. Creo que en general ha habido una buena conversación, una buena inducción respecto a inducción al trabajo de estas dos culturas. Porque dos almas han habido muchas veces. O sea, recordemos que aquí desde el inicio de la concertación yo también era pequeño, pero seguía desde mi televisor con pasión la política. Y recuerdo perfectamente a Adolfo Saldívar, presidente de la ADC en el gobierno de Lagos. También habían dos almas, porque claro, la concertación también reunió al centro y a la izquierda, y eso
eso significó dos culturas también. Y por lo tanto, no es primera vez que hay dos almas. En el gobierno de Sebastián Piñera también había dos almas. O sea, no me atrevería a decir que esto es propio o único de este gobierno, no lo es. Pero creo que no ha sido tan problemático. O sea, abiertamente, si nuestro problema de estas dos coaliciones es lo que dijo Fidel Espinosa, me parece que es un problema menor. No, pero usted, diputado, usted sabe que no es solamente eso. Usted sabe que hay una... digamos, por eso reconozco que hay dos almas. No estoy diciendo que no lo hay. Claro, hay discusión en la agenda de seguridad, ¿no es cierto? Hay respecto de crecimiento, permisología también generó tensiones, pero lo quiero llevar como contraparte también a algo que el gobierno ha tenido que enfrentar estos días y que a mí me llama la atención porque en el día de ayer la cantidad de voces oficialistas que critican al gobierno por estas citas de lobby en la casa de Pablo Saraquet. Lo que dicen, bueno, ¿por qué finalmente la bajada comunicacional que están haciendo todos los ministros es que aquí no fue lobby y son diputados y senadores del Partido Socialista, del Frente Amplio? Están todos diciendo, por favor, mejor asumir, mejor ponerse rojo una vez que naranjo 98 veces. ¿Usted también está de acuerdo en que el gobierno se ha tropezado insistentemente en esas explicaciones que no tienen asidero? O sea, yo lo digo en una frase. No hay que satanizar el diálogo, pero la ley del lobby hay que cumplirla, así de simple. Hay que reconocer que esto, que quizás daba alguna interpretación de alguno, no tengo idea, de ahora en adelante no volverá a suceder porque se le aplicará de manera más estricta la ley del lobby. Se autoaplicará la ley del lobby de manera más estricta. O sea, nadie está diciendo que no hay que dialogar, hay que hacerlo, obviamente, pero hay que cumplir con la ley del lobby. Si uno va a la casa de un lobista que te invita a una conversación, bueno, entenderemos que esa conversación, aunque no sea, y yo en eso creo en los ministros, no es una conversación para decirle, mire, cámbieme el artículo 16 por esta otra redacción. No es un pedido concreto, eso está bien, ¿no? Yo lo creo y lo entiendo, no es un pedido concreto de influir en una decisión particular. Pero una conversación sobre la reforma de pensiones o sobre la reforma que sea a una ley, aunque sea general y sea la primera como para acercar posiciones, saber en qué está cada uno, igual es una conversación de lobby. Oiga, pero diputado Vlado Milosevic, ayer en la tarde... Lo de Toá no, lo de Toá me parece que no, porque es una conversación sobre cómo está el país, cuáles son los planes del gobierno, es una cuestión más general. Lo distingo porque no es una conversación sectorial, o sea, no es que haya tenido ella una reunión con las empresas de seguridad para ver cómo el gobierno va a modificar. No, es una conversación sobre el país, es una cuestión más general. Pero eso lo entiendo. Pero van a hablar con un grupúsculo en la casa de un lobista. Entonces, ¿usted cómo quiere que se vea? Sí. ¿Cómo quiere que se lea eso? Un político avesado eso lo lee. Por lo mismo digo, yo diría, no satanicemos el diálogo, pero de aquí en adelante, como gobierno nos autoimpondremos, esto es lo que diría yo si fuera ministro, nos autoimpondremos una interpretación la más estricta respecto a la ley del lobby. Pero ayer en la tarde, acabó el problema, el ministro Grau, varios de su propio sector del oficialismo discreparon seriamente con él ante la Comisión de Medio Ambiente donde fue a exponer y volvió a insistir que no era lobby y volvió a justificar por qué y vuelve a decir que no tiene por qué declararlo, es decir, se insiste y ya pasó una semana y estamos todavía hablando del tema. Entonces, sí, por supuesto. ¿No cree que se equivoca en eso? Yo creo que sí, como lo digo. Me parece que tú puedes interpretar la ley del lobby de una manera más flexible o de una manera más estricta. Yo creo que el gobierno tiene que interpretarla de una manera más estricta. Si yo voy a la casa de un lobista, no es cualquier cena. ¿Usted nunca lo invitaron? Tiene que estar bajo la ley del lobby. No, yo no participé. ¿Nunca lo invitaron? No estaba considerado. No tengo amistad con el señor Saraquet. Oiga, con respecto al otro tema, en beneficio del tiempo solamente, Ecuador... Ahora, si me hubiesen invitado a esa o a otra, voy, pero la registro en la ley del lobby. ¿Cuál es el problema? Sí, se entiende. Oiga, le quería llevar el tema de seguridad. Ecuador... complicadísimo. Perú decreta estado de emergencia en 5 distritos o estados por la misma situación, refuerza la frontera. ¿Chile no ha tomado medidas? ¿Debería hacerlo? A ver, Chile tiene que hacerlo, tiene que tomar medidas. Ahora, no es completamente cierto que no lo haya tomado. Yo ayer me comuniqué con la ministra de Defensa, que ya está en la frontera de Arica, la frontera norte. Estuvo haciendo una revisión con el jefe de zona militar
porque recordemos, la ley de infraestructura crítica lleva 1 año de aplicación. En febrero se cumple 1 año y las Fuerzas Armadas están en la frontera con nuevas facultades, con posibilidades de retener, con posibilidades de... Ahora realmente con facultades, ¿no? En el pasado, aunque estuvieron en algunos momentos, no tenían ni una facultad. Hoy día la tienen por esta ley, pero yo creo que hay que reforzar, porque efectivamente lo que está pasando en Ecuador podría ser que bandas o jefes de estas bandas, estos cabecillas, se trasladen del país, porque la guerra frontal ya que el Estado le está dando en Ecuador ya se está sintiendo, y por lo tanto pueden trasladarse a otros países. Nosotros tenemos que protegernos, o sea, no podemos permitir que ese tipo de bandas estén en Chile, que estén operando, y la frontera es clave. Estos señores no entran por los pasos habilitados, no van a presentar su pasaporte a la PDI, por lo tanto, los pasos no habilitados de una frontera extensa como la que tenemos, hay que reforzarla. Sí. Es clave, hay que hacerlo. Sí, diputado Vlado Vinosevich, diputado del Partido Liberal, conversando aquí en Primera Pauta. El tiempo vuela, pero solo brevemente. Nosotros entrevistábamos al fiscal Arancibia de Tarapacá y nos decía que él hace muchos años que venía advirtiendo de la necesidad, ¿no es cierto?, de hacer más sofisticados también los controles, de, como usted lo dice bien, las fronteras son, ¿no es cierto?, finalmente el conducto por el cual se filtra y se ha ido filtrando el crimen organizado. Ayer muchos le preguntaban a la ministra Toá y al subsecretario Monsalve si la situación de Ecuador tenía que ponernos sobre alerta y podría pasar en Chile. Y lo que decía la ministra Toá es que decía, bueno, no, veamos la cantidad de homicidios por día que tiene Ecuador y cuántos tiene Chile. O sea, claro, hay que estar atentos, pero estamos lejos de una situación así. Usted es del norte, usted sabe bien la situación ahí. Y siempre el reporte del norte ha sido bastante más crítico que lo que se está viviendo a nivel de gobierno central. ¿Usted ve esa amenaza más cerca de lo que las autoridades la ven? A ver, respecto de Ecuador creo que está lejano todavía, pero si uno mira las estadísticas, ellos tienen 26 homicidios por 100.000 habitantes, una cifra gigantesca. Pero sin embargo, nosotros esto lo venimos advirtiendo desde el gobierno anterior con mucha fuerza. O sea, lo que comienza a suceder en el norte respecto al crimen organizado iba a llegar a la capital. Eso lo veníamos diciendo hace mucho rato, o al resto del país, para extenderlo. Y así ha sucedido. Entonces, yo creo que efectivamente todavía estamos lejos de esa situación, hay que ser realistas, pero nosotros no podemos estar tranquilos. O sea, creo que aquí la amenaza es continental. Las bandas están operando de manera internacional hace un buen rato. Y nosotros no estamos exentos de que vengan a operar a Chile, porque además nosotros somos un país, por una parte, muy atractivo, porque es un país más desarrollado respecto a América Latina, pero por otro lado no tan atractivo en el sentido de que nosotros tenemos instituciones más fuertes y aquí no hay impunidad. O sea, ustedes comprenderán que en Ecuador o para qué decir Venezuela u otros países, estas bandas operaban con completa impunidad. O sea, ellos tenían, en el caso de Ecuador, las bandas tenían las llaves de sus propias celdas. O sea, ellos administraban la cárcel. Claro, en Chile estamos lejos de eso todavía, en el sentido que nuestras instituciones, yo lo he visto en el caso de las fiscalías del norte, en Arica y el resto, cuando aquí hay un homicidio, se investiga y se hace todos los esfuerzos para llegar hasta el final. En esos países la verdad es que hay impunidad, incluso muchas veces cuando se pelean entre ellos, entre bandas, ajuste de cuenta, la policía, la fiscalía, la justicia ni siquiera investiga. O sea, es brutal la realidad, es brutal. Diputado. Pero yo digo, alerta, atentos, y hay que moverse con todo. Esto no hay que dejarlo pasar y no hay que minimizarlo. Diputado Vlado Vinosevich, le agradecemos su disposición. Sabemos que tenía muchas dificultades para conceder entrevistas y se hizo el espacio para Primera Pauta, así que de verdad suerte con lo suyo. Gracias. Bien, muchas gracias.